Buenas, buenos días. Un gusto poder estar con ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema que para los que trabajamos en el mundo educativo, en los procesos de acompañamiento, sea en las instituciones educativas o en las empresas, o simplemente en procesos en donde la formación y el acompañamiento de la vida de las personas es importante. Es un tema sumamente interesante. El título de la conferencia es La motivación intrínseca y la actualización de la identidad personal en un proceso de acompañamiento. Mi trabajo en el ITESO, Universidad Jesuita en Guadalajara, tiene que ver con el acompañamiento con la vida de los jóvenes y con la vida propia de quienes habitamos este espacio educativo. Entonces, pensando en cuáles son aquellos elementos que dificultan poder ir haciendo que la persona sea más dueña de sí, pueda encontrar los elementos que le permiten afrontar su propia vida desde una posición más plena. He querido tocar el tema de la identidad y lo que lo mueve desde un proceso de motivación que va desde lo que le han dicho otras personas que elija a lo que implica que ella asuma verdaderamente aquello que le da sentido y que le va dando el timón de su propia vida. Para eso voy a compartir con ustedes una presentación. Para poder entender con más detalle lo que se pone en juego en esta conferencia, me parece importante ir entendiendo qué es, por ejemplo, la identidad. ¿Qué papel juega en la vida de la persona la identidad personal? La identidad personal. Pensando en el tema, me parece que esta frase de Gabriel García Márquez en el libro El coronel no tiene quien le escriba. Él expresa muy bien lo que es la identidad personal en la vida de la persona. Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran. La vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse y a interrogarse, a veces sin respuesta. A preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella. Nacemos en un entorno familiar, en un contexto, en una realidad de tiempo y espacio, en donde las primeras maneras de encontrarnos a nosotros mismos es a través de los otros. Sin embargo, como lo expresa García Márquez, es después el gran compromiso de cada uno de nosotros por aprender a reconocernos y a parirnos en cada momento donde la vida nos vuelve a poner frente a la realidad de quiénes somos y donde nos abrimos a reconocer que el timón de nuestro propio horizonte tiene que ver con nosotros y con la respuesta que nosotros vamos dando a la vida. ¿Cómo se conforma entonces la identidad personal? La persona aprende a reconocerse a partir de las personas con quien establece los vínculos afectivos significativos en los primeros años de vida. Ya varios autores de la psicología del desarrollo marcan que los primeros años de vida son aquellos momentos claves en donde la persona aprende a reconocerse a través de la mirada de su entorno. Sin embargo, en ocasiones, ese entorno tiene condiciones en donde, digamos, los límites de la vida están franqueados por experiencias
de miedo, de violencia, de falta de ayudar a que la persona se vea a sí misma capaz de afrontar el riesgo de su propia existencia. A partir de estas relaciones, la persona se nutre y va configurando su propia conciencia de sí misma. Esta conciencia que posteriormente la llevará a encontrarse consigo misma en la necesidad de responder. Posteriormente, a través de un proceso de diferenciación, la persona es capaz de autonombrarse y con ello conformar la identidad personal. Entonces, ¿qué es la identidad personal? Erik Erikson, uno de los pilares del enfoque desarrollo psicosocial, él la define como una concepción coherente del yo. O sea, la persona de entrada busca una manera coherente de pensar, de sentir, de decidir la vida y de hacer su vida desde una visión integradora, una sensación subjetiva de quién es y además desde una visión vigorizante, en eso que le ayuda a la persona a afrontar esta experiencia de ser ella misma. Sin embargo, la identidad personal va a ser clave en la etapa de la adolescencia, donde la persona vive lo que se llamaría el despertar existencial. Y de ahí en adelante, la identidad personal que en los primeros años de vida se va construyendo a partir de lo que otros nos reflejan, de cómo nos ven, de cómo nos retroalimentan, cómo también a partir de estos lazos afectivos nos van diciendo qué tan capaces somos, qué tan queribles somos, qué tan aceptantes estamos en función de sus propias maneras de ver el mundo. Es ahí, en la etapa de la adolescencia, donde la persona se abre a la gran interrogante. ¿Quién soy yo realmente? Y de ahí a un gran universo de respuestas que en ocasiones pueden ser diferentes a las que otros le han dado a ella misma. Y entonces la persona se encuentra con la necesidad de empezar a nombrarse, con el riesgo de ir en contra de la corriente de lo que otros dijeron que ella fuera. Entonces, la identidad personal requiere de la actualización de quién es la persona frente al mundo. Es un proceso de toma de conciencia continuo y es un presente continuo donde la persona renace y se recrea a sí misma cada día en el presente. Sin embargo, esto es un proceso. De ahí que la motivación y encontrar a lo que la persona le da sentido a su vida. Es un camino que requiere de una serie de momentos en donde la persona va a ir reconociéndose a partir de elementos externos a procesos de interioridad en donde tendrá que desarrollar esa diferenciación entre lo que otros han dicho o esperan de ella y lo que la persona en este reconocimiento de sí misma va tomando como propio, sea porque se identifica o porque de entrada no lo considera valioso para sí misma. Y en este proceso poder después llegar a un proceso verdaderamente de integración del yo. En la taxonomía de los tipos de motivación que nos señalan autores de la psicología positiva, Deci y Ryan, dos autores importantes que son los que exponen esta taxonomía, de entrada nos hablan del tema de la autodeterminación. Y la autodeterminación en el espacio de lo que implica un proceso de motivación requiere, en esta tabla aquí se muestra, de varios elementos. Vamos a estar en un continuo donde la persona está en una posición donde de entrada el elemento de regulación de su propia vida está de forma externa.
El locus de control de su propia existencia está fuera de ella, y cuál va a ser el proceso de regulación desde donde la persona va a poder estar respondiendo a estos elementos de autodeterminación. Voy a ir explicando cada uno de las columnas que se muestran en esta taxonomía. Vamos a tener lo que sería la primera columna. Una persona desmotivada. Una persona donde no encuentra algo que le llene, que le dé sentido, que la mueva. Se vive impersonal, no existe ningún deseo de moverse, no se ve capaz y no se siente con la capacidad de responder a algo que de entrada se sienta que puede en un momento darle sentido a su vida. Este tipo de dinámicas las vamos a ver en situaciones, por ejemplo, donde la persona ha llegado a situaciones de depresión, por ejemplo, ¿no? En donde existe una situación de crisis, donde la persona se encuentra en un estado de confusión. Posteriormente, vamos a entrar a lo que sería la motivación extrínseca. Y esto es un proceso. En esto, la conciencia de la persona va también reconociéndose y asumiéndose desde un entorno que le va reflejando, pero que también le va permitiendo cada vez ser más dueña de sí. En las etapas infantiles o en situaciones donde la persona ha quedado anclada a dinámicas infantiles, vamos a ver, y esto lo vamos a ver también en modelos educativos o de formas de relación donde se da este tipo de dinámica. En la siguiente columna, que está dentro del marco de la motivación extrínseca, vamos a encontrar que en el estilo de regulación, la regulación es externa. O sea, todo viene a partir de que alguien le diga a la persona qué necesita hacer. Por lo tanto, el locus de control es externo. La persona depende de lo que el entorno le da, depende de lo que el entorno le refuerza o le descalifica. Y es importante reconocer esto. Estos elementos están anclados en necesidades psicológicas básicas, en relaciones de vínculo, en relaciones de competencia y en relación de autonomía. Entonces, en este nivel, la persona tiene conductas de obediencia, funciona a partir de recompensas externas y castigos. En esta primera columna vamos a reconocer modelos tradicionales de educación, donde el profesor se convierte en el monitor de aquello que espera que el niño aprenda, sin considerar elementos de autoconocimiento en donde favorezca que el niño explore de una manera creativa lo que él mismo decida y quiera de lo que está haciendo. Posteriormente, vamos a encontrar que la siguiente columna ya hay un cambio. Digamos, ya la dinámica de la regulación está ya en aquello que la persona ya se compró del mundo externo. O sea, ya está implicada la persona en aquello que literalmente se tragó de lo que el entorno le dijo que debería de ser. Esto es importante. En esta columna vamos a encontrar el debo de y el tengo que. En los procesos de identidad personal, vamos a reconocer que una persona toma decisiones muy en función de aquello que se esperaría que hiciera y que está conectado entonces con aquello que el entorno afectivo en el que se movió le regresó como aquello que debería de elegir, que debería de cómo comportarse, de cómo debería sentir, de cómo debería de pensar. Y entonces a esto le vamos a llamar regulación introyectada. Ciertamente hay un locus de
control que es interno, pero que está marcado por aquellos elementos externos, donde la persona literalmente trae las expectativas de aquellos que fueron importantes dentro de ella. Tiene un autocontrol donde hay un yo implicado, pero también en recompensas internas y castigos. Aquí aparece un punto importante. En la regulación introyectada, la persona se maneja, si no hace aquello que debió de haber hecho según las dinámicas de quienes le dijeron de cómo debería de ser, elementos de culpa como castigos, con pensamientos autodestructivos, en donde se reclama haber hecho las cosas diferente y donde empieza un proceso en ocasiones de descalificación de su propio derecho a reconocerse diferente a aquello que debió de haber elegido, hecho o comportarse o en función de lo que aprendió de los demás. De ahí también que aparezca la vergüenza como un sentimiento junto con la culpa por no haber hecho lo adecuado, según lo que se esperaría de ella. Y en ocasiones también, viéndose frente a una situación a futuro, aparezca el sentimiento de angustia como un sentimiento de miedo frente a repetir experiencias donde él vuelva a equivocarse y no hacer aquello que esperaría que los demás le reconocieran. En este siguiente movimiento, y aquí podemos encontrar que hay personas que funcionan desde el nivel de los introyectos. La persona a mayor capacidad de libertad va a tener mayor capacidad de flexibilidad de reflexionar sobre aquellos introyectos. Sin embargo, en este primer momento donde estamos en la regulación introyectada, la persona se maneja con los debos de y tengo que del entorno emocional que le fue significativo y relevante. Después vamos a tener en este mismo continuo de la motivación extrínseca, lo que es la regulación identificada. Aquí la persona saca esos introyectos y los pone afuera. Y es ahí donde la persona empieza ya un proceso de diferenciación, en donde puede, como lo dice la regulación identificada, reconocer aquello que es del otro y aquello en lo que sí se identifica o de lo que ya no quiere seguir cargando como respuesta a eso que le da sentido. Y entonces aquí ya el locus de casualidad percibido es algo interno y el proceso regulatorio ya está implicada la persona y hay un valor consciente de aquello que empieza a decidir en función de su propia capacidad de autonomía. Si se fijan en esta tabla, existe en la parte de arriba, donde dice conducta no autodeterminada y autodeterminada, una división en la regulación identificada. Ahí empezamos a reconocer ya un proceso de autodeterminación, porque es ahí donde la persona empieza a marcar ya su propia manera de decidir cómo ella quiere asumir su propia existencia. Es ahí donde la conciencia del yo aparece como una forma clara de autodefinición y reconocimiento de sus propios elementos de sentido y de proyección de vida. Ya en el campo todavía de la motivación extrínseca, pero ya dentro de la autodeterminación, ya vamos a tener en la siguiente columna lo que sería la regulación integrada. La persona ya ha asumido aquello que lo hace diferente al otro y entendiendo lo diferente, aún en el reconocimiento de aquello que está de acuerdo de lo que recibió de los demás, pero ya como persona, o sea, ya tiene el reconocimiento de sí mismo frente al tú del otro
y entonces ya está capacitado para reconocerse como alguien independiente y capaz de hacerse responsable de su propia existencia. De ahí que el locus de casualidad percibido ya es interno, ya la persona tiene capacidad de mirar hacia adentro de sí misma, tiene la capacidad de sentir aquello que va reconociendo como propio más allá de lo que otros esperarían o no de lo que haga de su propia existencia. Y el proceso de regulación va a ser entonces una conciencia congruente en función de lo que decide ser y aparece entonces sí la síntesis del yo. Sin embargo, aquí estamos hablando todavía de elementos de maduración en donde vamos a tener al final, en la última columna, digamos, el elemento de cierre de la autodeterminación. Y aquí sería la motivación intrínseca como el elemento en donde la persona ya no solamente se maneja por aquellos elementos que le dan sentido, sino que además la motivación en su vida está en función de aquello que le genera gozo, que le deja satisfacción e interés y además le permite reconocer con claridad aquello que le marca como horizonte a su propia manera de ver el mundo y hacia dónde dirigir el camino que le genera plenitud y capacidad de encuentro con el otro desde un nosotros compartido, corresponsable y además a partir de este nivel de conciencia asumir la experiencia de compartir la vida en una casa común, en un espacio donde poner lo mejor de sí también permite el encuentro para crear condiciones de crecimiento humano a partir de una aceptación positiva e incondicional, de una capacidad empática y de una actitud también de congruencia en función de los elementos valorales y de sentido que le genera plenitud y de ahí que su motivación va a ser una motivación intrínseca. ¿Cómo reconocer entonces, como diría Rogers, una persona plena? Una persona en un nivel de motivación intrínseco podemos reconocerla como dejar de utilizar máscaras. La persona deja de orientar su vida por los debería, deja de satisfacer expectativas impuestas, deja de esforzarse por agradar a los demás, genera una dinámica de autoorientación, es capaz de asumir toda su complejidad, abrirse a la experiencia, aceptar a los demás tal cual son, confiar en ella misma y asumir de lleno el deseo de ser ella realmente en toda la experiencia que implica su propia manera de ver y de vivirse en el mundo. Como vemos, este tema de la identidad está conectada a eso que hace que la persona vea como el horizonte que le permite orientar el camino de su propia existencia. Sin embargo, es un proceso, como diría García Márquez, de renacimiento donde la persona se necesita parir a sí misma en las diferentes etapas de la vida y en los diferentes tiempos en donde ésta se da. De ahí que los jóvenes, frente a un horizonte, necesitan también la compañía de aquellos que se han dado la oportunidad de equivocarse y de reconocer que más allá de lo recibido, se reconocen como actores y dueños de su propia existencia, con la libertad y la humildad también de no saber quizá mucho de lo que otros esperarían que dieran de respuesta. Es por ello que la necesidad de ir caminando en una relación compartida de unos otros haga de esta experiencia de la identidad personal un elemento fundamental en cada uno de los elementos que hacen la interacción en una dinámica intergeneracional para la construcción de un mundo
más pleno y donde la motivación sea abrir los espacios de diálogo, de encuentro y de experiencia y de respeto en la inclusión y en la diversidad. Y con esto podríamos decir que la identidad personal no es estática y la historia continúa. Quiero agradecerles este momento y la invitación es a abrirse a la experiencia del riesgo de ser cada uno de ustedes lo mejor que han podido reconocer y aquello que los invita en esta dinámica todavía de futuro a irse reconociendo y construyendo desde el amor y desde la oportunidad de lo que implica la vida misma. Muchas gracias.